Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, mis pecados. Yo seré con ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Manda el fuego. Dios te bendiga en este precioso día. Te saluda el pastor Yamal Salem. Para mí es una bendición poder llegar en este momento a la intimidad de su hogar. Usted que nos está viendo aquí en la ciudad de Houston, Texas, usted que nos mira en las ciudades alrededor, usted que nos mira aquí en cualquier ciudad de los Estados Unidos, usted que nos está viendo también fuera de los Estados Unidos, en cualquier país de Latinoamérica, Dios me lo bendiga grandemente, y en cualquier país del mundo donde usted está recibiendo esta poderosa señal de Dios para su vida. No es una casualidad que usted haya sintonizado este medio en este momento. Hoy Dios tiene una palabra de Dios para su vida. Hoy Dios tiene ese kairos de Dios, ese momento de la intervención de Dios. Personas que nos están viendo en este momento, que estás pasando una necesidad, que tienes problemas en tu matrimonio, que tienes problemas con tus hijos, que tienes problemas financieros, que tienes problemas emocionales, sentimentales, que tienes problemas quizás en tu trabajo. Cualquier situación en la cual usted esté pasando en este momento, yo quiero decirle, el tema de este momento es: el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Dice Eclesiastés capítulo 3 verso 11 que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dice la palabra que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Hay un tiempo de Dios, y cuando el tiempo de Dios nos visita, cuando el momento de Dios nos visita, yo quiero decirle una cosa. La Biblia está llena de esas vidas que fueron visitadas por el tiempo de Dios, por el kairos de Dios para sus vidas. Y cuando ese kairos vino y se manifestó a la vida de estas personas fueron bendecidas. Estas personas fueron grandemente bendecidas. Y yo quiero decirle a usted en este momento, yo sé que hay personas que nos están viendo, que están a punto de entrar a ese tiempo de Dios, a ese kairos de Dios, a ese momento de la intervención de Dios para su vida. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea el problema el cual usted esté pasando en este momento, o lo que esté sucediendo a su entorno, hay un Dios que obra maravillas, hay un Dios que obra milagros, y ese Dios en esta hora va a obrar milagros extraordinarios para tu vida. Hoy Dios va a llenarte con su presencia, hoy Dios va a llenarte con su poder, hoy Dios te va a llenar con su gracia, hoy Dios te va a levantar de ahí donde tú estás en este momento. Usted que está desanimado, usted que está caído, hoy es el tiempo de Dios para que te levante. Hoy es el tiempo de Dios para que seas sanado. Hoy es el tiempo de Dios para que tu vida sea restaurada y para que el poder de Dios venga a tu vida. Ahí donde usted está, en Guatemala, en Nicaragua, ahí en Honduras, en cualquier parte del Caribe, en Sudamérica, en cualquier parte de Europa, en cualquier lugar donde nos esté viendo en esta hora, estamos en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, cuando Dios interviene y cuando Dios manifiesta su poder. Dios quiere manifestar ese poder para su vida en esta hora. Yo quiero invitarle donde quiera que usted nos esté viendo. No sé cuál sea tu necesidad, no sé qué sea lo que esté sucediendo en tu vida, pero una cosa sí sé: que Dios es un Dios que obra maravillas, que Dios es un Dios que obra milagros extraordinarios. Y yo sé que en este momento no es la sección, que Dios va a hacer algo a favor de personas que nos están viendo. Yo sé que hay gente en este momento que han estado clamando. Yo sé que hay gente que en este momento han estado pidiéndole a Dios. Quizás hay personas que han estado llorando desesperadas porque necesitan una intervención de Dios, necesitan un milagro de Dios. Y quiero decirle una cosa: Dios todavía sigue haciendo milagros. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es perfecto. Yo quiero decirle a usted, ahí donde usted está en este momento, cualquiera que sea su petición, cualquiera que sea su necesidad, cualquier cosa que usted esté sucediendo en su vida, yo sé que ya hay personas que están ya llamando, yo sé que hay personas ya que se están mandando sus mensajes de texto de cualquier lugar de Latinoamérica, en cualquier lugar donde nos esté viendo. Yo quiero decirle una cosa: vamos a creer en esta hora que el tiempo de Dios ha llegado. Vamos a creer en esta hora que algo sobrenatural va a suceder en tus hijos, que algo sobrenatural va a suceder en tu
tu pareja, que algo sobrenatural va a suceder aún en tu propia vida, que algo sobrenatural va a suceder aún en tu negocio, en tu empresa, en tu compañía, en tu ministerio y en el llamado que Dios te dio. Dios es un Dios que hace maravillas, Dios es un Dios que hace milagros, Dios es un Dios que restaura, Dios es un Dios que levanta, Dios es un Dios que abre los ojos de los ciegos, que abre los oídos de los sordos. Él es el que levanta al caído, Él es el que sana las heridas, y ese Dios hoy quiere visitarte ahí donde estás, ahí donde estás sentado en este momento. Ahí quizás estás tirado en la cama, desilusionado, desilusionada, desesperado, desesperada. Hoy en el nombre de Jesús te vas a levantar de esa cama, hoy en el nombre de Jesús te vas a levantar de ese sofá, en el nombre de Jesús. Hoy Dios va a obrar un milagro extraordinario a favor de tu vida. Dice la palabra de Dios, y yo quiero llevarlo en este momento a el libro de Génesis, y vamos a ir al capítulo 37, y dice la escritura en el capítulo 37, y dice lo siguiente. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y este joven llamado José era amado por su padre, de tal manera que su padre le hizo una túnica de muchos colores. Este joven de 17 años fue marcado no por un padre terrenal, no por un padre que lo amaba, porque realmente Jacob amaba a su hijo, pero José estaba siendo marcado por Dios para ser un instrumento de Dios en esta tierra, para marcar una historia en un tiempo determinado. Hoy Dios quiere marcar a personas para un tiempo determinado y manifestar su poder y manifestar su gracia y manifestar su poder a las naciones. Hoy Dios quiere marcar tu vida con una palabra que va a levantarte, con una palabra que te va a restaurar, con una palabra que te va a afirmar y te va a llevar a tener una vida estable espiritualmente en tu vida. José tan solamente tenía 17 años. Para muchos José no tenía posibilidades, para muchos José no había esperanza para él, pero José había sido marcado por Dios. Dios había puesto sus ojos en aquel jovencito de 17 años de edad, para que muy pronto, en los próximos años, algo iba a suceder en la vida de este joven. Su vida iba a ser transformada, su vida iba a ser cambiada. Dios lo iba a sacar de ahí de la oscuridad y Dios lo iba a sacar a la luz. Dios lo iba a poner en la mesa de los reyes. Hay alguien en esta hora que quizás está en la oscuridad. Quizás hay alguien en esta hora que estás ahí menospreciado debajo de la cama, metido en el closet por alguna situación, alguna circunstancia. Hoy Dios quiere decirte que Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida y que el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios no se adelanta, el tiempo de Dios no se atrasa, sino que el tiempo de Dios es perfecto. Cualquiera que sea la situación o la circunstancia que hoy estés pasando, dice que Jacob le hizo una túnica de colores a José. Eso tan solamente representaba proféticamente lo que iba a suceder en los próximos años en la vida de este joven llamado José. Los colores tan solamente hacían una separación entre José y sus hermanos. Y no era que Jacob no amara a los demás hermanos de José. Claro que los amaba, claro que Dios los amaba, pero había algo en la vida de José que sus hermanos no tenían. Yo quiero decirte una cosa en esta hora. Hay personas que nos están viendo en esta hora, que Dios te va a visitar, que Dios va a hacer cosas sobrenaturales en tu vida, que Dios te va a sorprender de cosas maravillosas, y lo que Dios va a cumplir ese propósito maravilloso en tu vida. Yo creo en un Dios de propósito. Yo creo en un Dios que obra milagros. Yo creo en un Dios que restaura. Yo creo en un Dios que libera. Yo creo en un Dios que es poderoso para levantar y es poderoso para hacer maravillas en nuestra vida. Y dice que José tan solo tenía 17 años de edad. Pero yo quiero llevarle más adelante, capítulos más adelante, y quiero llevarlo a un capítulo, el capítulo 41. Y mire lo que la palabra de Dios dice. Y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón
faraón rey de Egipto, y salió José delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. 13 años más adelante, José se convertiría en la persona más importante en un país. José se convertiría en la persona que iba a resplandecer y que iba a brillar. Su padre, cuando le colocó aquella túnica de colores, no era una casualidad, no era una emoción. Déjeme decir una cosa, lo que Dios hace no es emoción. Lo que Dios obra en la vida del hombre no es una emoción. El evangelio no es una emoción. El evangelio es una convicción de que hay un Dios que hace maravilla, y hay un Dios que se mueve de una manera poderosa y maravillosa. José había sido marcado por Dios para un tiempo específico, para un tiempo perfecto, y 13 años después el tiempo de Dios llegó a la vida de José. Pero yo quiero decirle a usted, y usted se preguntará, Pastor Yamal, ¿y qué pasaron durante esos 13 años? ¿Qué pasaron durante esos 13 años? Pues déjeme decirle que José estuvo en la oscuridad. José estuvo siendo procesado por Dios. José estuvo siendo tratado por Dios. Si hoy usted me dirá, pastor, yo tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas financieros, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas en mi negocio, tengo problemas ministerialmente, tengo problemas aún con mi propia vida, yo quiero decirle una cosa, lo que hoy tú estás pasando no se compara con lo que Dios va a hacer en tu vida. Lo que hoy tú está sucediendo en tu vida, la necesidad que hoy tienes. Quizás me dirás, pastor, no tengo trabajo, pastor, estoy desempleado, desempleada. Yo quiero decirte en esta hora, ahí donde tú te encuentras, Dios te va a visitar y Dios va a sorprenderte y Dios va a cumplir ese tiempo kairos, ese tiempo perfecto en tu vida. Dice que José 13 años después, Dios lo llevó a ser el segundo de Egipto. Este jovencito llegó a manejar toda la economía, se convirtió en el mejor economista, se convirtió en el mejor mayordomo, no solamente para alimentar la nación de Egipto, sino que todas las naciones de la tierra. Dios le dio una sabiduría, Dios le dio una gracia, Dios le dio un favor, Dios le abrió la puerta, y cuando Dios abre la puerta, no hay hombre, no hay demonio, no hay infierno que te pueda cerrar la puerta. El Dios de los cielos te está diciendo hoy, Él te va a abrir esa puerta, y cuando esa puerta se abra, no habrá quien te la pueda cerrar, porque no es el hombre el que te la abrió, fue ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Hoy hay gente que se desanima, hoy hay gente que de repente se están desesperados porque quizás los despidieron del trabajo. Yo quiero decirte una cosa en esta hora, si tú eres uno de esos, dale gracias a Dios, porque es una puerta más grande Dios te va a abrir. Si hoy estás teniendo necesidad económica, dale gracias a Dios, porque una provisión mucho más grande que la propia necesidad que hoy estás teniendo va a venir a tu vida. José fue metido en una cisterna a los 17 años de edad. Querían matar sus sueños, querían que José se perdiera. Pero lo que no sabían, lo que lo estaban metiendo a la cisterna, que no se trataba de tan solo un José, se trataba de un hijo de Dios, se trataba con alguien que traía dentro de él un propósito profético. Había una profecía, había palabra que Dios le había dado a este joven, y esa palabra lo había marcado para cosas grandes. Yo quiero decirte en esta hora, Dios ha destinado un propósito y un plan maravilloso para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para todas aquellas personas que nos están viendo en este momento, en cualquier lugar. Dios quiere obrar ese milagro a favor de tu vida. Dios quiere obrar esa cosa tan especial que solamente Dios lo puede hacer. No importa cuál sea la situación o la circunstancia. En esos 13 años, José fue metido en una cisterna. Y mire lo que la palabra de Dios nos habla. Mire lo que dice el Salmo capítulo 107. Y mire lo que dice la palabra, Salmo capítulo 107. El salmista David decía lo siguiente. Decía esto. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir.
Salmo 107, verso 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Eso era lo que José estaba pasando. Estaba metido en un desierto, estaba metido en un camino donde él ni sabía hacia dónde iba, porque en ese momento él no podía entender cuál era el propósito de Dios para su vida. Pero aquellos que lo metieron en la cisterna, lo único que estaban haciendo no eran perjudicando a José. Hay personas que hoy en día están pasando situaciones en su vida y piensan que están siendo afectados, perjudicados por personas que están a su alrededor. Yo quiero decirte, a los hijos de Dios nadie los va a perjudicar. ¿Sabes por qué? Lo único que está sucediendo es que eso que te está sucediendo te va a ayudar para que el propósito de Dios sea establecido en tu vida, para que tú seas un hombre, una mujer madura, una mujer entendida, una mujer sabia, una mujer que tenga identidad, un hombre que tenga identidad en Dios y sepa dónde está parado. Y eso es lo que comenzó a suceder en José. Sus hermanos no lo perjudicaron, al contrario, lo estaban ayudando para que el propósito de Dios. José tenía que irse para Egipto. José tenía que llegar a Egipto, porque en Egipto Dios lo iba a levantar. Ahí en Egipto Dios iba a establecer el tiempo perfecto en la vida de este joven. Y después de estar en aquella cisterna, dice la palabra que sus hermanos lo vendieron. Y fue llegando a la tierra de Egipto y llegó a la casa de Potifar. Y dice que Dios estaba con José. Y todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. Cuando usted busca a Dios, cuando usted se mete en esas aguas profundas de Dios, todo lo que tú hagas va a prosperar. Dice la palabra que no hay esterilidad en el reino de Dios. No hay esterilidad en las cosas de Dios. Dios es el que hace brotar agua en el desierto. Dios es el que endereza lo que está torcido. Y ese Dios quiere obrar ese milagro a favor de tu vida, a favor de tu hogar, a favor de tu familia, donde quiera que usted nos esté viendo en esta hora. Yo quiero decirte una cosa: no se sienta triste, no se sienta solo o sola, no se sienta desesperado, no se sienta que quizás el hermano lo ha abandonado, que su familia lo ha abandonado, o que su familia le dio la espalda, o que el pastor ya ni siquiera se preocupa por usted. Dele gracias a Dios, porque hay un propósito de Dios para tu vida. Y déjame decirte una cosa: hoy en día hay gente que está esperando que el hombre le ayude, que el hombre lo saque de su problema, de su situación. Yo quiero decirte, el hombre no te va a sacar, tus amigos no te van a sacar, tus vecinos no te van a sacar, tu familia no te va a sacar. No es el banco, no es el préstamo que estás solicitando. El que te va a sacar del hoyo donde estás es el Dios que hizo los cielos y la tierra. El que te va a sacar de esa cisterna, el que te va a sacar de esa esclavitud, ese es el Dios todopoderoso, porque Él va a cumplir ese propósito profético que Dios ha establecido a tu vida. Dijo el apóstol Pedro que la palabra profética más segura es esta. Esta palabra nos alumbra. Esta palabra es una palabra profética que está viva. Esta palabra no está muerta. Esta palabra, ¿sabe?, nos bendice. Esta palabra nos corrige. Esta palabra nos instruye. Esta palabra nos guía. Esta palabra nos enseña. Y José fue llevado a Egipto. Y dice que ahí en la casa de Potifar prosperó grandemente. Pero sucedió algo. José fue tentado. Y José cedió a aquella tentación. Algunos dicen que José no pecó, pero cedió a la tentación. Y cuando José cedió a la tentación, dice que lo metieron a la cárcel. Y llegando a esa cárcel, ahí Dios lo comenzó a conectar con gente acerca del faraón. El destino de José era llegar al palacio del faraón. Y para poder llegar a ese lugar, José necesitaba tener conexiones divinas. Y en esa prisión José comenzó a conocer a ciertas personas que tan solamente iban a ser como un puente para que José pudiera llegar a estar cara a cara con el faraón en el tiempo establecido por Dios. Hoy quizás usted se encuentra en una situación difícil. Hoy quizás usted se encuentra pasando, como dice la palabra de Dios en el Salmo 107, dice que anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Dice, hambrientos y sedientos sus almas desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de todos
todas sus aflicciones. Dice que en su angustia, en su desesperación, en el momento del hambre, en el momento de la persecución, en el momento del menosprecio, esta gente clamó a Dios. Yo quiero decirle, José tan solo tenía 17 años, pero yo quiero decirle una cosa: el padre de José era Jacob, y aún su abuelo, sus bisabuelo, como quiera llamarlo usted, su tatarabuelo, como quiera llamarlo usted, quiero decirle en esta hora, fueron hombres que tenían principios, fueron hombres que le enseñaron a sus hijos y a los hijos de sus hijos a buscar y a clamar a ese Dios que había hecho los cielos y la tierra. José sabía que había un propósito maravilloso para su descendencia. Yo creo con todo mi corazón que aún Jacob le contó a José en aquella ocasión, cuando él se encontraba en aquel desierto, cuando él estaba huyendo de su hermano porque su hermano lo quería matar. Y yo creo con todo mi corazón que Jacob le contó a su hijo las aventuras que tuvo en ese desierto de Beerseba, cuando Jacob pensaba que iba a morir, y cuando él tuvo la visión de aquella escalera de los ángeles que subían y que los ángeles que bajaban, y ahí Jacob recibe aquella visitación de Dios para su vida, y Dios le viene a decirle: Jacob, yo no te voy a soltar, yo no te voy a dejar hasta que yo termine lo que te he dicho, yo no te voy a abandonar. Quizás tu padre te abandonó, quizás tu madre te abandonó, quizás tus amigos te abandonaron, quizás nadie te quiso ayudar, pero yo estoy aquí para decirte que yo no te voy a dejar, yo no te voy a dar la espalda. Yo estoy aquí para decirte que te voy a ayudar a salir adelante, te voy a ayudar para que el tiempo perfecto de mi voluntad sea establecida en tu vida y en tu descendencia. Y conocemos la historia de Jacob. Dios lo prosperó, Dios lo bendijo. Yo quiero decirte en esta hora, probablemente te encuentras en un desierto, probablemente te encuentras pasando alguna situación difícil en tu vida, pero yo quiero decirte en esta hora: no estás solo, no estás sola. Dios está contigo y Dios te va a levantar. Yo quiero animarte en esta hora, donde quiera que usted esté, comience a marcar, comience a dejar ahí su mensaje de texto, comience a dejar su mensaje de voz. Hay Dios hoy, a alguien Dios le está hablando, hay alguien que se está levantando. Esta palabra está penetrando, esta palabra está llegando al espíritu de alguien en esta hora, que lo está levantando y que lo está sacudiendo, porque hoy te vas a sacudir de ese desánimo, hoy te vas a sacudir de esa pesadez espiritual que el diablo ha querido traer a tu vida. Dice que anduvieron afligidos, pero clamaron en su angustia, y ese Dios tan precioso los oyó. Y cuando Dios los oyó, déjame decirte una cosa: Dios los libró de todas sus angustias. José fue librado de todas esas angustias. José en algún momento lloró, en algún momento se sintió solo, en algún momento como ser humano se sintió desamparado, pero ahí estaba Dios diciéndole: José, yo aquí estoy contigo, yo no te voy a dejar, yo voy a cumplir mi propósito en tu vida. Y José fue llevado en aquella ocasión a aquella prisión, y en aquella prisión Dios le dio conexiones divinas. En medio del desierto, en medio del problema, José comenzó a conocer personas. Hoy Dios te está diciendo que en medio de lo que hoy estás pasando, vas a comenzar a conocer personas. Vas a comenzar a conectarte con gente que Dios ha puesto en tu camino. Personas que van a ser parte de esa visitación que Dios tiene preparada para ti, ese cumplimiento de Dios para tu vida. Yo creo que en el caminar de Dios, cuando Dios da una palabra a alguien, Dios en el camino, Dios ya tiene personas preparadas, Dios tiene personas listas para que cuando tú vas caminando en ese Kairos de Dios, en ese tiempo de Dios, y dices tú: yo voy caminando, pastor, aquí en este tiempo de Dios, aunque en este momento tenga necesidad, aunque en este momento quizás alguno dirá: estoy enfermo, quizás tengas problemas en tu matrimonio, tengas problemas financieros, y tú vas caminando en ese caminar. Déjame decirte una cosa: estás a punto de tener una conexión divina, estás a punto de encontrar a alguien que Dios va a poner en tu camino,
camino y esa persona va a ser una bendición para tu vida. Hay personas que me están viendo en este momento que están desempleados y desempleadas, pero Dios va a poner a alguien en tu camino que esa persona va a ser una bendición para ti, para una puerta que Dios va a abrir. Créele a Dios en esta hora que algo sobrenatural va a suceder, así como le sucedió a José, porque en aquella prisión José conoció al copero del rey. Y ese copero del rey que José conoció en esa prisión fue un instrumento que Dios tenía preparado para José. No fue una casualidad que José llegara a aquella prisión. Las cosas no son casualidades. Las cosas no son emociones. Dios no actúa, no se mueven las emociones. Dios es un Dios que tiene todo preparado. Él tiene ya, como esos arquitectos cuando vienen y construyen esos grandes edificios, ellos ya tienen la estructura, ellos ya tienen las medidas, ellos ya tienen absolutamente los costos, tienen todo. Yo quiero decirte una cosa, ya Dios tiene completamente todos los planos que Él tiene para ti, para tu hogar y para tu matrimonio. ¿Y qué tiene que hacer? Me dirá usted, pastor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tienes que seguir caminando. Tienes que seguir caminando, seguir creyéndole a Dios. No veas con tus ojos naturales. Créele al Señor que en cualquier momento algo sobrenatural va a suceder. José estaba en aquella cárcel y en aquella cárcel José no se desanimó. José no vino y se sintió desesperado o pensó Dios me ha dejado. Al contrario, dice que José comenzó a prosperar en aquella cárcel. José comenzó a prosperar en medio de la necesidad, en medio de la opresión. Déjame decirte una cosa. Aún el apóstol Pablo dijo, sufro penalidades, yo estoy padeciendo como malhechor, pero una cosa sí estoy 100% seguro, dijo Pablo, la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios no está presa. Hay una palabra que fue soltada, hay una palabra que fue enviada a mi vida cuando yo iba camino a Damasco, y Dios me dijo que Él tenía planes para mi vida y que Dios me iba a usar y que iba a ser un instrumento de Dios en esta tierra, y esos planes y esos propósitos se cumplieron en la vida de Pablo. Como usted sabrá, Pablo padeció. Pablo fue perseguido, Pablo fue azotado, Pablo padeció muchas veces hambres, aún de ladrones en el camino, pero había una palabra de Dios y Pablo dijo, un momentito, aunque hoy esté pasando lo que estoy pasando, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Yo quiero decirte en esta hora, podrás estar pasando una necesidad, pero la palabra de Dios para tu vida no está presa. Estarás en este momento enfermo, la palabra de Dios no está presa. Hoy hay una palabra de sanidad para tu vida. Hoy hay una palabra que te toca esos huesos, toca esa circulación en tus rodillas, ahí en tus venas. El poder de Dios está viniendo a tu vida. Ahí el Señor está sanándote en esta hora, deshaciendo ese cáncer, ese SIDA, en el nombre poderoso de Jesús. Aquellos que han sido desahuciados, hoy el Señor te sana. Hoy el Señor levanta esa vida que está caída en el nombre de Jesús. Reciben esta palabra en esta hora. José se encuentra con la conexión divina con el copero del rey, y el copero del rey le dijo a José, José, regreso nuevamente a la casa del faraón. Y José le dijo, quiero pedirte un favor, ayúdame cuando estés con el faraón. Y le dijo, no te preocupes, José, yo te voy a ayudar. Pero dice la palabra que el copero del rey se olvidó de José durante 2 años. Y yo quiero decirte, no era que el hombre no quería ayudar a José. Hoy hay gente que se resiente con la gente, se resiente con los familiares, se resiente con el pastor, se resienten con el líder, porque piensan que el pastor o el líder o los que están a su alrededor no quieren ayudar, no quieren venir, como dicen, a solucionar el problema o a arreglar la circunstancia. Déjame decirte una cosa, y hoy Dios te está dando esta palabra. Es que Dios todavía está tratando con tu vida. Es que todavía Dios te está enseñando a madurar. José estuvo 2 años más en la cárcel, y esos 2 años que estuvo en esa cárcel, Dios terminó de pulirlo. Dios terminó de sacarle brillo a José. Dios terminó de hacer de aquel jovencito un hombre firme,
un hombre con carácter, un hombre con identidad, un hombre con propósito, un hombre que estaba a punto de establecer lo que Dios había dicho acerca de su vida. Ese plan profético, esa profecía que Dios un día habló a la vida de José, estaba a punto de cumplirse, pero José tuvo que esperar ahí. Yo quiero decirle en esta hora, no se desespere. No se desespere, amado televidente. No se desespere, amado hermano o hermana o amigo que me está viendo en este momento, si estás pasando alguna situación difícil en tu vida. No te desesperes, porque Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Y no era que el copero no amaba a José. No era que el copero del rey no tenía quizás sentimientos hacia la vida de José. Es que durante esos 2 años Dios tuvo que poner como en stand-by, como en espera el tiempo para que José pudiera salir. Ese no era el momento de salir. Ese no era el momento de salir de aquella prisión, porque todavía Dios estaba trabajando en la vida de José. Pero un día, después de 2 años, el rey, ese faraón, tiene un sueño. Y aquel faraón, al tener el sueño, déjeme decirle una cosa que es muy interesante, porque aquel hombre, aquel faraón tiene un sueño. Y al tener el sueño, amado televidente, en ese momento sucede algo. ¿Y sabe lo que comienza a suceder? El faraón tiene aquel sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Nadie podía interpretar el sueño. Y el rey se agarraba los pelos de la cabeza. El rey llamaba a los brujos, a los hechiceros, hablaba a las personas más preparadas acerca de cómo podían ellos interpretar los tiempos que significaban estas vacas. Pero déjeme decirle, nadie podía interpretar los sueños. Y en ese momento aquel copero se acordó de José. Y déjeme decirle, no era el hombre que se estaba acordando de José, sino que era Dios que se estaba acordando que José tenía un propósito, que José tenía un plan y que Dios lo había estado preparando. Y ya llegó el tiempo de José. Llegó el tiempo de José. Mire lo que dice el Salmo 107. Dice, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. José llegó hasta esas puertas de la muerte, hasta esas puertas del olvido, donde nadie quizás sabía acerca de José. No sabían dónde José estuviera. Sus hermanos pensaban que José había muerto. Su padre pensaba que José había muerto. Pero déjame decirte una cosa, los sueños de Dios nunca van a morir. Los propósitos de Dios en la vida de un hombre y una mujer, en un hogar y en una familia que ha sido marcada por Dios para un propósito en esta tierra, esos propósitos no van a morir. Esos propósitos Dios los va a cumplir en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en la vida de tus hijos. Hoy habrá alguien que dirá, pastor, yo quiero creer esta palabra. Hoy yo quiero levantarme en el nombre poderoso de Jesús y creer que el tiempo de Dios ha llegado a mi vida y que el tiempo de Dios ha llegado a mi matrimonio, a mi familia y a mi descendencia. José había sido marcado por Dios. Dios había dicho lo que iba a hacer en la vida de este joven. Y dice la palabra que el copero dijo, hay alguien que puede interpretarte ese sueño. Hay alguien que sabe cómo tú podrás solucionar ese problema. Escuche lo que le voy a decir en esta hora. Alguien te va a llamar. Te van a ir a buscar a tu casa. Te van a ir a buscar a tu trabajo. Te van a ir a buscar donde quiera que estés. Porque por ahí hay alguien que conoce, que hay alguien que nos está viendo en este momento, que es un hombre y una mujer de Dios, que está esperando ese momento de Dios, que está esperando esa intervención de Dios, que está esperando que la puerta se abra. ¿Y qué cree que sucedió? El faraón dijo, mándalo a llamar, tráelo, llámalo. Y dice que él le dijo, está en la cárcel. Abran las puertas, me lo van a bañar, me lo van a bañar bien bañadito, le van a poner el mejor perfume, le van a dar la mejor vestidura, porque yo quiero conocer a ese José. Yo quiero conocer a ese hombre que interpreta sueños. Y dice la escritura que lo trajeron. Y dice la palabra que en ese momento José se encontró enfrente del faraón. Creo que cuando a José le fueron a tocar la puerta a la cárcel y le fueron a decir, José, prepárate,
porque el faraón te quiere ver. El faraón quiere hablar contigo. Yo creo que en ese momento José saltó. Yo creo que en ese momento José dijo: este es el tiempo perfecto de Dios para mi vida. He esperado 13 años. He esperado 13 largos años para este momento. Y hoy puedo decir claramente que lo que Dios me dijo un día es lo que hoy mis ojos están viendo. Y José hizo una entrevista con el faraón. Se entrevistó con aquel faraón y el faraón le dijo: pues yo quiero decirte cuál es mi sueño. Yo quiero decirte lo que he estado soñando. Yo quiero decirte que esto es lo que yo he soñado. Y José le interpretó el sueño, y no solamente le interpretó el sueño, sino que le dio la solución. Le dijo qué era lo que se tenía que hacer para poder vivir durante 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Le dijo cómo se tenía que trabajar, le dijo cómo se tenía que almacenar, le dijo cómo se tenía que distribuir y le dijo qué era lo que iba, los resultados de todo este trabajo. Y cuando este faraón comenzó a escuchar a José, lo quedó viendo y dijo las siguientes palabras: ¿a dónde vamos a encontrar a alguien que tenga el Espíritu de Dios como lo tiene este hombre? ¿A dónde vamos a encontrar a alguien en toda esta tierra que tiene lo que este joven tiene? Este muchacho tiene lo que nadie en esta tierra tiene. Y déjeme decirle una cosa: por cuanto tú me has dicho y me has revelado el sueño, y no solamente eso, sino que me has dado la interpretación y me has dicho lo que tenemos que hacer, tú serás la persona encargada. Después de mí, tú serás el segundo de esta nación. Y José en un tan solo instante se convirtió en ese hombre economista, ese hombre mayordomo, no solo de alimentar Egipto, sino de poder alimentar las naciones de la tierra. Los 13 años de sufrimiento, los 13 años en los cuales José estuvo pasando aquellas dificultades, aquellas necesidades, aquellos menosprecios. Póngase a pensar en aquella prisión helada, quizás durante la noche, pensando él en su padre, pensando él en aquella túnica que su padre le regaló, que él podía cada mañana poder ir a darle un beso a su padre, poder ir a abrazar a su madre, poder ver a sus hermanos, poder contemplar una vida en libertad. Pero ya José no era un hombre libre, era un esclavo, era un prisionero. Pero a pesar de todas aquellas cosas, Dios no había dejado a José. José siguió confiando en el Señor y esperó 13 largos años. Y después de esos 13 largos años, Dios le dio a José el cumplimiento de ese sueño que un día él había tenido cuando él tenía 13 años, 17 años. 13 años esperó, pero Dios cumplió ese propósito en la vida de José. Probablemente hay alguien que me está viendo y que: mira, pastor, tengo años de estar esperando. Tengo años de estar clamando. Yo quiero decirte una cosa. Si has estado clamando, si has estado esperando, si has estado esperando ese momento, ese kairos, ese tiempo perfecto de Dios, como hemos titulado a este mensaje, el tiempo perfecto de Dios. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Él llega siempre a tiempo. Y hoy Dios te está dando esta palabra. Que aunque hoy quizás me dirás: pastor, estoy pasando necesidades, tengo problemas, estoy siendo perseguido, estoy siendo juzgado, me han condenado, me han menospreciado, tengo debilidades en mi vida. Yo quiero decirte algo en esta hora: Dios va a cumplir ese propósito maravilloso en tu vida. Pero una de las cosas que yo aprendo de esta historia, acerca de la historia de José y acerca de Eclesiastés capítulo 13, verso 11, Eclesiastés 3, verso 11, que dice: todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. Y una de las cosas que yo aprendo en esta historia es lo siguiente: que el tiempo de Dios es perfecto. Pero José tomó una decisión
Y la decisión que José tomó fue buscar a Dios. 13 años después, nosotros vemos claramente el resultado en la vida de José. Cuando una persona ha determinado buscar a Dios y cuando aquella persona sabe que ha sido marcado por Dios para un propósito grande en esta tierra, esa persona ha tomado una decisión. Y esa decisión que esa persona tomó, Dios va a cumplir ese propósito en su vida. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando el Espíritu Santo allá por los años 80, entrando a los 90, el Espíritu Santo se derramaba allá en Centroamérica. Muchos jóvenes estaban siendo visitados por Dios. Muchos jóvenes estaban siendo llenados por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios estaba manifestándose en la vida de esos jóvenes. Y en la vida de esos jóvenes era mi propia vida. A la edad de los 17 años yo le dije al Señor, Señor, yo quiero, Señor, ser diferente. Yo sé, Señor, que hay un propósito grande para mi vida. Yo sé que hay un llamado de Dios para mi vida y no sé cuál es el llamado, no sé cuál es la misión que tú me has encomendado en esta tierra, pero yo necesito conocer esos planes y esos propósitos que tú tienes para mí. Y yo recuerdo que una anciana, que hoy esa anciana tiene 95 años de edad, una americana, que fue enviada en los años 50 ya a Centroamérica a levantar iglesias. Aquella anciana en un domingo, recuerdo yo, ahí en el altar yo estaba, y aquella anciana vino y puso sus manos sobre mí y empezó a orar por mí. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y yo comencé en ese momento a hablar en otras lenguas y comencé a llorar, y en ese momento comenzó a suceder algo en mi vida. Comenzó a suceder algo que yo le decía, Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Ese domingo mi vida fue marcada por Dios. Mi vida fue marcada por Dios y ese domingo Dios comenzó a abrir mis ojos y Dios comenzó a poner algo en mi vida, un sueño de llevar la palabra de Dios a las naciones, de llevar la palabra de Dios a muchos lugares. Quizás tan solamente era un jovencito, quizás nadie daba nada por mí, pero déjeme decirle una cosa, Dios me marcó en aquel domingo. Todos se habían ido del templo, no había absolutamente nadie, pero yo sentí la necesidad de ir a hablar con Dios a ese altar, y en ese altar apareció aquella anciana, y aquella anciana puso sus manos sobre mí y Dios me marcó. Dios puso algo en mi vida y desde ese momento comenzó ese proceso de Dios en mi vida. Ahora tengo 42 años de edad. Saque usted la cuenta cuántos años han pasado, pero yo quiero decirle una cosa, que luego Dios comenzó a darme palabra, a darme profecía a través de hombres de Dios, mujeres de Dios, de lo que Dios iba a hacer en mi vida. Dios me comenzó a hablar acerca de la televisión, Dios me comenzó a hablar acerca de predicar su palabra en muchas naciones y en muchos lugares. Y para muchos lo que yo estaba diciendo o lo que yo compartía para muchos era tan solamente el sueño de un simple joven que quizás algunos decían está emocionado, ya se le va a pasar, ya se le va a pasar ese gozo. Pero déjeme decirle una cosa, cuando Dios te marca no es una emoción, cuando Dios te marca es una convicción dentro de ti que sabes que Dios va a cumplir ese propósito en tu vida. Y en ese momento Dios marcó. En esa mañana marcó mi vida. Y hoy doy testimonio que Dios está cumpliendo y seguirá cumpliendo el propósito por el cual Él marcó mi vida. Dios marcó la vida de José. Y como así marcó la vida de tantos hombres en la Biblia. Un Pablo, un Pedro, un Lucas, un Marcos, un Juan, un Lucas, un Elías, un Jeremías, un Ezequiel. Dios los marcó para cierto tiempo, y ese tiempo que Dios marcó la vida de estos hombres, esperaron el tiempo perfecto de Dios. No te desesperes, no te desesperes, espera en Dios. Pacientemente, dijo David, espere a Dios, y Él me sacó del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos, puso en mi boca cántico nuevo al Señor. Hoy Dios te quiere sacar de ese pozo de la desesperación y hoy Dios te quiere decir, hijo, hija, yo estoy contigo. Yo tengo un propósito para ti y yo te amo. Tú eres especial. No estás solo, no estás sola. Tú que has pensado que nadie te ama, hoy Dios te está diciendo, hija, yo sí te amo. Yo tengo un propósito grande para tu vida.
para tu hogar, para tu familia, para tus hijos, para tu descendencia. Dios quiere cumplir ese propósito en tu vida. Dios quiere abrazarte en esta hora. Yo sé que hay personas que el Espíritu Santo de Dios las está ministrando, que el Espíritu Santo de Dios las está tocando. Pero yo quiero decirte una cosa. José se convirtió en un hombre próspero. José se convirtió en un hombre quizás millonario, bendecido económicamente. Dios le dio todo, la bendición económica que una persona pudiera tener en esta tierra. Era el segundo de Egipto, el que le daba de comer no solamente a Egipto, sino a todas las naciones del mundo. Pero una de las cosas que aprendemos en la historia de José es que la mayor riqueza que este hombre tenía estaba dentro de él. Era Dios. Todo lo que José hacía, prosperaba. Todo lo que José emprendía, prosperaba. ¿Por qué? Porque la riqueza no era tan solamente la riqueza material, sino era la riqueza espiritual. Yo siempre lo he dicho, la riqueza espiritual más grande que una persona puede tener es la riqueza espiritual. Esa es la riqueza más grande, no es la material. Porque el dinero va, el dinero viene, las casas van, las casas vienen, los carros van y vienen. Pero esta palabra permanece para siempre. Y yo quiero decirle a usted, el milagro que más grande que Dios puede hacer en su vida es que usted le abra su corazón a Dios. Y que usted en esta hora, usted tome la decisión de abrirle su corazón a Jesús para que Jesús sea el Salvador de su vida. Y que usted en esta hora diga, Pastor Yamal, yo quiero abrirle mi corazón al Señor. Yo quiero caminar de la mano de Dios y yo quiero que Dios cumpla su propósito en mi vida. Usted no nació por una casualidad. Hay personas que me están viendo en este momento que quizás te dijeron, tú naciste producto de una violación. Tú quizás naciste porque tu madre era una prostituta y tu madre ni siquiera sabe quién fue tu padre. Yo quiero decirte, tú no viniste a este mundo por una equivocación o por un error. Tú viniste a este mundo porque Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. Dios tiene un propósito grande para ti y Él quiere llenarte en esta hora, llenar tu corazón. Quizás has sido abusado sexualmente, quizás has sido abusada sexualmente, quizás has sido herido o herida psicológicamente. Hoy Dios te está hablando y hoy Dios te está diciendo, yo quiero salvarte, yo quiero perdonarte, yo quiero ser el salvador de tu vida, yo quiero entrar a tu corazón. Solamente ábreme tu corazón y voy a entrar. Jesús dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hoy Dios está tocándole la puerta a alguien. Y usted dirá, pastor, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer, pastor, para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida? Ríndase a Dios. Ríndase a Dios. Yo le voy a decir, yo no lo voy a salvar. La iglesia no lo va a salvar, los pastores no lo van a salvar, la iglesia católica no lo va a salvar, ninguna iglesia en esta tierra lo va a salvar a usted. Ni un predicador o predicadora, sacerdote, cura, como quiera llamarlo, obispo, ninguno lo va a salvar. El único que salva es Jesús. Jesús es el único que salva. Por eso la Biblia dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No dice el nombre de una organización, no dice el nombre de un grupo de personas, dice aquel que invocare el nombre de Jesús va a ser salvo. ¿Quiere usted invocar el nombre del Señor en esta hora y recibir la salvación? Repita conmigo esta oración. Ahí donde está, repita conmigo y diga conmigo, Señor Jesucristo, en esta hora confieso con mi boca que tú eres el Señor y creo con todo mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Soy una nueva criatura y soy salvo. Perdona todos mis pecados y límpiame con tu sangre, Señor Jesús. Hoy recibo, Señor, el regalo más grande, el regalo más maravilloso, que es el perdón de mis pecados. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme y gracias, Señor Jesús, por limpiarme. Amén. Amén y amén. Yo quiero orar por todas esas personas que hicieron esta oración y orar también por aquellas personas que quizás han estado llamando, han estado mandando sus mensajes. Yo quiero orar ahí donde está. Padre, oro por cada persona, oro por cada televidente, Señor. Aquellos, Señor, que nos están viendo en cualquier lugar del mundo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo, redarguye. Espíritu Santo de Dios, convence de pecado. Toca, Señor, esas vidas, toca esos corazones, Señor. Liberta al cautivo y al oprimido.
rompe esas cadenas, ato ese espíritu de muerte en el nombre de Jesús, todo espíritu de droga, de alcohol, brujería, hechicería, en el nombre de Jesús de Nazaret, reciba ahí donde está, reciba esa libertad de Dios para su vida en el nombre de Jesús. Y asimismo aquellos que están enfermos, ponga su mano en la parte que está dolida. Yo sé que el Señor ya ha sanado, yo sé que el Señor ya ha tocado esos cuerpos, tumores han desaparecido, quistes han desaparecido, las hemorragias se han detenido, los huesos han sido sanados en el nombre de Jesús. Ese músculo ahora mismo reciba sanidad, ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús el Señor te está sanando y el Señor te está tocando. Personas que me están viendo en este momento que tienen sinusitis, padecen de la sinusitis, en el nombre de Jesús, personas que padecen de sinusitis y dolores aquí en su frente, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento el Señor te está sanando de esa sinusitis. Ahora mismo esa nariz está siendo sanada. Personas que han sido afectadas, toda su nariz ha sido afectada, su respiración por la cocaína, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí está el Señor sanando todos esos tejidos de tu nariz, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Recibe, el Señor está tocando ese cerebro, el Señor está tocando ese cerebro ahora, esos nervios en el nombre de Jesús, esos ojos, esos oídos están siendo tocados. Ahí está el poder de Dios sanando, ahí está el poder de Dios tocándote. Recibe la sanidad y recibe el poder de Dios. El poder de Dios te toca ahora, ahí donde estás, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Recibe ese toque, recibe la sanidad de Dios. Ahí está el Señor liberándote y ahí está el Señor tocándote en el nombre poderoso de Jesús. Ahí está el poder de Dios, recibe. Ahí está la unción del Espíritu Santo llenándote. Ahí está el poder de Dios llenándote tu vida. Recibe el poder de Dios. Ahí está la unción de Dios rompiendo esos yugos y esas ataduras en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Esos que están practicando la brujería y la hechicería, deja de hacer eso. Deja de visitar al brujo y al hechicero y arrepiéntete y ríndele tu vida al Señor. Mujeres que me están viendo en este momento, que hay amigas en el trabajo que te han llevado a donde el brujo y el hechicero para hacer trabajos a tu marido. En el nombre de Jesús, arrepiéntete por el poder de la palabra y vuélvete a Dios. Los brujos y los hechiceros no van a poder restaurar tu matrimonio, solamente Jesús, el Hijo de Dios. Vuélvete a Dios, ríndetele a Dios y pídele perdón a Dios si has visitado a los brujos y los hechiceros. En el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por esta palabra que hemos compartido. Yo quiero invitarle, siga comunicándose ahí al teléfono que aparece en la pantalla de su televisor. Y nosotros estamos orando, nosotros estamos clamando al Señor, nosotros estamos creyendo que Dios está obrando milagros extraordinarios. Estamos orando por sus peticiones, estamos orando por sus necesidades. A aquellas personas que mandan sus mensajes de texto y que les estamos enviando la palabra de Dios a los teléfonos móviles. Déjeme decirle algo, estamos orando por todas sus peticiones. Déjeme decirle que Dios está obrando milagros, Dios está obrando maravillas y Dios está obrando grandes sanidades y restauraciones en la vida de las personas. Damos gracias a Dios por este tiempo, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Más de 1000 personas a nivel mundial reciben mensajes de textos con una palabra de esperanza, consuelo y ánimo. Si tú también quieres ser parte y recibir estos mensajes de texto, solo tienes que mandar un mensaje al 832-790-8487. Si vive fuera de los Estados Unidos, solo agrega 001. Estos mensajes son totalmente gratis. Manda tu mensaje ahora y empieza a recibir una palabra de Dios. Ministerio Internacional Fuego de Dios. Hemos presentado su programa Fuego de Dios. Te invitamos a que nos veas por este canal a esta misma hora. Ministerio Internacional Fuego de Dios.